Yo la verdad es que fue mi padre el que porque yo quería hacer filosofía pura, me gustaba mucho la filosofía y bueno, a lo mejor también periodismo, me gustaba ser escritora y tal. Y mi padre me dijo, mira, de eso no se vive. Pero la verdad es que cuando entré en la facultad y vi para lo que valía el derecho, con esto se puede cambiar el mundo. Yo me acuerdo de estar en el primer juicio de magistratura haciéndome una camisa blanca y mi padre me dio una corbata con cuello corredizo. Pues debió ser un día o dos, porque luego fuimos todos con vaqueros. No, que yo estaba mucho tiempo aquí. Que en ese momento los que defendían a los trabajadores había los abogados de los sindicatos, y luego estábamos los abogados que defendíamos a los sindicatos clandestinos. Fue muy emblemático que defendimos las huelgas, en un momento que no había derecho de huelgas. Sí, de todas formas yo creo que es más lenta ahora que era en la época nuestra. Todo esto es tremendo, pero es que la justicia no le dan medios desde hace muchísimos años. Se ha intentado las mediaciones, pero no está funcionando. Yo sigo enamorada del derecho, que sigo pensando que es la cultura de la convivencia y lo que pasa es que el derecho tiene que saber que eso es lo que tiene que ser y no un trabalenguas absurdo que no valga más que para enrollarnos unos con otros, ¿no? El gasto público en juzgados y tribunales en España está por encima de la media de la Unión Europea. Sin embargo, es uno de los servicios peor valorados por los ciudadanos. Creen que es ineficiente, lenta y que está politizada. De hecho, los políticos la usan todo el tiempo para lanzarse trapos sucios. Le voy a pedir a nuestras abogadas que nos ayuden a entender dónde está el origen de este problema. Hoy se sienta con ellas Cristina Mere, una jueza muy joven que disfruta del camino que le abrieron otras mujeres, pero que sigue luchando contra los problemas de un sistema colapsado. Pero hay ciertas cosas que se pueden agilizar con programas informáticos y no se utilizan, y no existen esos programas informáticos. Yo cuando llegué a Marbella, que fue mi primer destino, y vi aquel panorama del programa bueno, se llama Adriano, yo es que cuando lo vi aquello dije, esto es la interfaz del Buscaminas de los años 90. Las abogadas y compañía. Capítulo 5. El sistema judicial en duda. Que es lenta, es ineficiente y está politizada, bueno, es una cosa que nos darán ahora su perspectiva nuestras abogadas, Manuela Carmena, Paca Sauquillo, Cristina Almeida. ¿Os preocupa que la ciudadanía tenga en España este concepto de la justicia? Bueno, claro que sí. Yo creo que de todas maneras la gente cuando acude a la justicia no siempre tiene esa visión, ¿no? La justicia a veces soluciona problemas y cuando a uno le toca y tiene suerte de que la justicia soluciona problemas no tienes esa impresión, ¿no? Pero es verdad que la justicia es ineficiente, es lenta y que hoy día estamos viviendo una politización de la justicia muy lamentable, es cierto. Sí, de todas formas yo creo que es más lenta ahora, que por lo menos yo tengo la sensación que era en la época nuestra, quizá porque había menos población, quizá porque había menos juicios que se hacían, menos pleitos, pero o sea, no es posible que en magistratura de trabajo pues tarden casi 1 año y medio o 2 años en salir un despido. O sea, yo sinceramente no lo entiendo, o sea, o más, claro. Y luego en otros temas importantes, como es en problemas civiles, incluso penales, se tarda muchísimo y eso yo creo que la ciudadanía lo nota, lo sabe y le preocupa, porque claro, un pleito tiene mucho sentido rápidamente, pero si pasa mucho tiempo, pues han cambiado las circunstancias de la persona. 100%. Las necesidades son otras. Bueno, son otras. Pero que hay veces está buscada también la lentitud. Yo ya parto de que es lenta, de que es muy ineficaz y que está muy metida en política en estos momentos, que la política se está haciendo con los jueces. Pero, así como te digo eso, hay muchas clases de justicia. Hay gente que busca retardar la justicia, sí, porque eso le beneficia. beneficia. Yo era especialista en retrasar los juicios de orden público, porque estaba tan convencida que iba a venir la democracia que yo escondía mis sumarios debajo de la mesa hasta que venía el secretario, que me lo daba para 5 días para calificar yo, y venía al cabo de los 3 meses que se ha llevado usted uno para calificar. Digo yo, no, esto es un error. Y luego mandaba el procurador que lo llevaba, pero yo ya había retrasado 8 meses. Ahora, ¿qué ha pasado? En la Gürtel, hace poco, como ha pasado tanto tiempo, hemos tenido retrasos y... ¿Cómo se llama, Manuela? Delaciones indebidas. Relaciones indebidas. Dilaciones. Que no, dilaciones indebidas. Y entonces ya pues le quitan 10 años de cárcel o le quitan, pues como han salido muchos. Es decir, que en todo hay un juego, pero en la vida cotidiana, porque esos son la gente
que a propósito yo lo hacía por cuestiones políticas, no por retraso en la justicia, sino que cuanto más tarde lo juzgaran, menos posibilidad había de que estuvieran en la cárcel. Por lo tanto, era otra cosa. Pero ahora mismo, de verdad, tener un juicio de despido, una inmediatez de la reclamación, todo esto es tremendo, pero es que la justicia no le dan medios desde hace muchísimos años. Y porque no les interesa también que funcione la justicia para uno y para pero otro yo creo lado. que no solamente son los medios, sino incluso también los propios jueces. O sea, Mira, yo creo que son situaciones muy complejas, pero hay que plantear, por ejemplo, que hay juzgados que funcionan muy bien. Sí, eso y es que verdad. Manola lo tenía al día. Bueno, no, pero quiero decir que no tienen dilaciones, Claro. y otros que las tienen. Sí, Con lo sí. cual yo creo que el verdadero problema de fondo de la justicia es de gestión. No tanto de medios, sino de gestión, ¿no? Pero bueno, lo que sí que es verdad es que es inaceptable que haya esas dilaciones, pero que hay otros juzgados que funcionan muy bien, que eso Sí, también está hay que tenerlo en clarísimo. cuenta, ¿no? Pero Sí, pero cuando fíjate, estamos incluso los que hablando- funcionan bien, ahora se están retrasando. O sea, Es porque decir, los que se llaman mercantiles bien funcionaban bien. y es ahora lo están normal. retrasados. Pero el problema es que los que funcionan mal son tantos que están dando esa misión de la justicia. No, que sí, estoy de acuerdo, pero que te digo que el modelo vale para darnos cuenta Claro. de que lo que está en cuestión es la gestión. Se ha intentado las mediaciones, o sea, la ley de mediación Claro. para que se solucione el tema, pero no está funcionando. Hombre, yo en eso siempre llevo diciendo, insisto mucho, que lo de la mediación se les ocurrió a los constituyentes en las Cortes de Cádiz. Ellos ya lo dijeron, hagamos mediación, y no hemos sido capaces de hacerla. Pero exactamente desde el 1812 es obligatorio, y es muy bonito cuando lees los artículos de la Constitución de Cádiz que dicen, tenemos que hacer mediación antes de Pero llegar es que es verdad. ¿Y A qué? los tribunales. Bueno, sí, pues pero yo hacer no, una veo, conciliación. la conciliación. En la época nuestra se intentaba más conciliar, yo ahora no veo conciliaciones, yo ahora lo veo, presentan una demanda y te pero dicen la ya el nueva día que ley- la presentas cuándo va a ser. La nueva ley ahora exige. Sí, es que decir, haya conciliación. Bueno, entonces lo que a mí me parece es que yo cuando leo la nueva ley digo, hombre, por lo menos hay que analizar por qué llevamos nada menos que desde el 1812 diciendo que había que hacer algo y no lo hacemos. Eso quiere decir que no somos capaces de hacerlo, que está mal diseñado, que no creemos en la mediación, en fin. Bueno, hay habrá una esas cosas. nueva ley, a ver si se aplica. Bueno, voy a arrancar un poco del presente. Vamos a un poco vuestra historia, vuestro origen. ¿Por qué decidís estudiar Derecho? Bueno, pues yo, mira, estudié Derecho porque había que elegir entre letras y ciencias, y a mí las ciencias se me daban muy mal. De hecho, se me siguen dando mal. Yo incluso a veces sumo con los dedos, cosa que no quiero que lo hagan mis nietas, pero yo sumo con los dedos. Entonces, ya letras, tenía filosofía, que era una carrera fundamentalmente de mujeres, porque sí, pero farmacia era de ciencias. Entonces, o derecho. Esa era una causa que yo me gustaba más, el derecho, porque pensaba que el derecho podía valer para solucionar problemas, ejercer a favor de la gente más vulnerable, pero en general me gustaba. También es verdad que mi padre había sido abogado, bueno, era militar, pero también era interventor militar. Yo creo que esas fueron las razones por las que fui a la Facultad de Derecho, que como ya he dicho en otras ocasiones, pues fue como un cambio radical en mi vida, la Facultad de Derecho. Porque entras en la facultad a una edad en que es cuando empiezas a darte cuenta del cambio que tiene que haber en la sociedad, y el caso de Derecho para mí pues fue un cambio tan radical de darme cuenta cómo podía usar el derecho para solucionar problemas, que me da pena que no se den medios para que otros jóvenes y chicos y chicas, bueno, pues también les sea un cambio su vida por la universidad. Manuela, tú en el caso tuyo, ¿por qué decides Derecho y luego la posterior magistratura? Bueno, yo la verdad es que fue mi padre el que porque yo quería hacer filosofía pura, me gustaba mucho la filosofía y bueno, a lo mejor también periodismo, me gustaba ser escritora y tal. Y mi padre me dijo, mira, de eso no se vive. Tienes que hacer algo, hazte derecho, ¿no? Yo no tenía ni idea lo que era derecho, porque en casa no había nadie. Yo jamás había visto un libro de derecho y tal. Pero la verdad es que cuando entré en la facultad y vi para lo que valía el derecho, pues un poco como dice Paquita, yo llamaba a mis amigas del colegio, les decía, chicas, esto es muy importante, que con esto se puede cambiar el mundo, que esto es muy importante, ¿sabes? Y yo creo que nos enamoramos del derecho. Yo sigo enamorada del derecho, que sigo pensando que es la cultura de la convivencia, y lo que pasa es que el derecho tiene que saber que eso es lo que tiene que ser y no un trabalenguas absurdo que no valga más que para enrollarnos unos con otros, ¿no? Bueno, yo hice ciencias, todo el bachiller. ¿Sí? Yo hice ciencias porque quería hacer psiquiatría. A mí lo que más me gustaba eran los temas de la cabeza de la gente y todo eso. Y entonces acordé con mi padre, porque había aquí que hacer 6 años de medicina, luego otro, luego tal. No había una especialidad en psiquiatría. Y entonces le dije a mi padre que me iba a París,
por 2 años que él me ayudara y luego yo ya allí me las arreglaba buscando trabajo y tal. Y como era el año 60, empezó la guerra de Argelia, la independencia de Argelia, y empezaron las bombas en París y mi padre me dijo que de París nada. Entonces aquí mi padre era abogado, pero yo nunca he tenido esa ilusión por mi padre, sino que digo, bueno, pues que me voy a la delincuencia juvenil, que me parecía que de ahí iba a sacar yo. Fui al penal de Lidia, donde estaban los jóvenes, y me dijeron, ¿es usted de Acción Católica? Digo, no. Y dice, es que esto es una obra de caridad y hay que ser de Acción Católica. Y me acuerdo que le dije yo, pues si esto es una obra de caridad, la delincuencia juvenil va a salir por las orejas, casi le dije, porque me pareció tal, y al final me fui a Derecho con idea de dedicarme a la delincuencia juvenil. Pero, pues como todas dicen, llega a Derecho y yo no tanto me enamoré del Derecho, yo tuve conciencia política y entonces descubrí para qué valía el Derecho, sobre todo para defender presos políticos y trabajadores, que es a lo que me dediqué todo el tiempo desde que salí de la facultad. En tu caso, Manuela, por ejemplo, ¿tenías alguna referente para poder, bueno, o sea, que te empujase o que te animase o que tú dijeses, jo, quiero ser esto, ¿no? Quiero dedicarme a la judicatura? Bueno, fue que me harté de pedir justicia. Yo llegué un momento y dije yo, no, aquí no hay que pedirla, a ver qué hay que hacer para hacerla. Entonces había un magistrado muy majo, Juan Antonio Linares, y dije, Juan Antonio, que yo estoy harta de pedirlo, que lo voy a hacer yo, a ver qué hay que hacer. Y me dijo, te tienes que estudiar 500 temas. Digo, bueno, pues me los estudié y ya está. No, pero hubo bastantes compañeros que habían ejercido de abogados en los diferentes despachos nuestros que entraron a la judicatura, Sí. Pero se produjo un movimiento, yo creo, yo no De siempre he acercamiento a ejercido la de abogado justicia. y luego ya he sido parlamentaria, pero de algunos que querían acercarse a la justicia Sí. también para ver cómo podían No, cambiar hombre, aquello. porque es que a veces estabas muy desesperada, ¿no? Porque veías que era Tenía la necesario, razón. que había que cambiar las cosas, ¿no? Y yo creo que fue muy bueno, porque nos juntamos un grupo de gente que veníamos con experiencia, digamos, con una visión crítica, con gente joven que salía directamente de la universidad, pero que había vivido ya la época de la transición. Yo creo que fue una época muy interesante y una enorme oportunidad para haber modificado de verdad la justicia. Y nos quedamos muy a medias. Por suerte, gracias precisamente al camino que vosotras elegisteis, niñas de otras generaciones, sí han tenido muchas referentes. Quiero presentaros a una jueza muy joven que ha bebido precisamente de vuestras luchas y del camino que vosotras abristeis. Ella es Cristina Mere. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, muy bien. Aquí estábamos calladitas, claro, escuchando atentamente. ¿Cuántos años tienes para poner un poco en contexto? Porque claro, cuando se dice muy joven, realmente eres muy joven, pero claro, hay que estudiar, hay que opositar, esto tiene un espacio en el tiempo, desde luego, significativo. ¿Cuándo decidiste ser jueza? Bueno, tengo 32. Yo tardé un poquito más en estudiar los 500 temas que Manuela. Y bueno, pues lo decidí la verdad que muy pequeña, porque bueno, yo estaba en casa, había venido del colegio y es verdad que yo siempre desde muy pequeñita era como muy defensora de causas perdidas, siempre estaba como con al que pegaban, allá iba yo. Lo típico de los colegios, ¿no? de antes. Y bueno, yo tenía como una idealización de la justicia muy férrea, pero al mismo tiempo siempre notaba como que todo me parecía muy injusto y que mi ideal de justicia era distinta al de los demás. Y entonces un día, pues no sé quién me metió la idea en la cabeza de, pues tú tendrías que ser jueza. Y le pregunté a mi padre, que es guardia civil, oye, pues ¿qué hace una jueza? Me lo dijo y dije, pues yo quiero ser eso. Y es verdad, yo era muy pequeña, luego con el tiempo me he ido reafirmando. Claro, en el instituto y en el colegio no das absolutamente nada de derecho, entonces cuando yo llegué a la carrera dije, a ver, yo quiero ser jueza, pero no tengo claro si quiero estudiar todo lo que hay que estudiar para serlo. Y entonces luego es verdad que llegué a la carrera y dije, bueno, me voy a poner un tope, lo intento un año, si no me gusta, pues ya busco otra cosa. Sí que tuve un poco ahí incidencia con Manuela de mi padre, que me dijo, a ver, hija, de letras o haces derecho o no haces nada, porque el resto no tienen salidas, ¿no? Lo que se decía, yo creo más en nuestra época, que los padres te metían mucho en la cabeza lo de las salidas. Y la verdad que, como dice Manuela, yo es que también me enamoré del derecho. En aquel momento me enamoré más del derecho civil. Yo era muy civilista, ahora pues con el trato humano como que me he hecho más penalista, me gusta más el trato con la gente. Bueno, ella es jueza, es titular del juzgado de primera instancia de instrucción en la línea de la Concepción, en Cádiz. ¿Crees que ha cambiado o qué papel social o qué función social tiene el juez hoy por hoy?
A ver, yo creo que realmente como papel social cumple un poco el mismo papel social, pero sí que cambia igual la imagen que se tiene desde fuera de la justicia, ¿no? Sí que es verdad que al final el juez, pues antes igual era una autoridad desde el pueblo, pues como, vamos, no puedo hablar, sí, vosotras lo podréis médico, hablar mejor, el médico, el profesor y el cura. Efectivamente. Y era un poco esa percepción. Y yo creo que ahora, pues también con el trabajo que han hecho algunas antecesoras, la justicia se está acercando más al ciudadano y se concibe más como un servicio público, que es lo que realmente debería ser, no tanto la autoridad, que obviamente también debe haber un principio de autoridad y respeto ante esas decisiones, pero igual sí acercar un poquito más la justicia al ciudadano y el cumplimiento de ese servicio público. Desde una perspectiva de género es interesante ver que el número de juezas es un 57% ahora en estos momentos. Hasta 1971, ¿no? Sí. No se podía ser juez, estaba prohibido por ley. Las mujeres, ¿se entiende? Entonces, el hacerlo, pues no hubiéramos podido hacerlo al salir de la carrera. Mira, yo tengo la sensación, me parece, que muchas veces cuando salen los jueces, entonces supongo que también, pero yo ahora lo veo de otra forma, pues muchas veces los jueces dicen, sí, un servicio público. Y es verdad, tiene que ser un servicio público, pero a veces el juez se impone. Bueno, ya estoy yo aquí. O sea, yo soy juez, puedo decidir sobre la vida, porque en el fondo decidir sobre la vida de todos los ciudadanos, desde que sobre los bienes, todo lo de la vida de una persona, el juez puede decir, puede aceptar una separación de una determinada forma, en fin. Entonces, yo no sé si hay muchos jueces que una vez que te lo pregunto, una vez que sacan las oposiciones, que les ha costado, porque han estado 2 años o 3 años y no todo el mundo se lo puede permitir, por eso yo creo que es muy importante que haya, es muy importante que haya becas, es muy importante que haya un cambio de la sociedad para que puedan ser jueces, no únicamente los la endogamia que ha habido toda la vida. Pero yo no sé si muchos jueces llegan a la sensación que dicen, yo estoy aquí, yo soy aquí el que manda. No sé si eso existe. Bueno, yo lo he visto que existe, pero vamos, te lo pregunto a ti. Sí, probablemente exista. Lo que pasa que, claro, precisamente con esos cambios, las becas... Yo es verdad que no estudié con beca, pero sí que necesito mucha ayuda familiar para poder estudiar. Claro. Depende de la situación de cada persona, es distinto el acceso. Es verdad que desde el momento en el que ya no existe tanta endogamia, porque hay muchos jueces y juezas que van accediendo precisamente desde otros estamentos, ¿no?, de la sociedad, pues eso ayuda, ¿no?, también a que no sea tan así, todavía o al menos no todos... Todavía no lo suficiente, porque yo estoy contentísima que, por ejemplo, en el Pozo del Tío Raimundo pues ha salido una chica que trabajó con nosotros en la organización allí en el Pozo y ha conseguido ser jueza. Son pocos casos, ¿eh? O sea, yo creo que no hay tantos casos de cambios. A mí es una impresión que tengo, sí. Perdona, si no la que tú hablas desde dentro, pero yo desde fuera, cuanto más jóvenes salen, muchas veces son peores, porque a los mayores los tenemos amaestrados un poquito. Bueno. Pero cuando vienen los jovencitos, muchas veces con un sentido de una cierta impotencia, que lo hacen con firmeza, diciendo, mi seguridad la firmo por ser el juez. Y yo, que he dicho, cuando empiezas y llegabas a un juzgado, ya los últimos años que yo ejercía, y me decía, deprisa, deprisa, señora letrado, deprisa, que tengo prisa. Digo, si tiene usted prisa, suspenda el juicio y ya venimos otro día, porque yo no tengo prisa. Y así, pero con un montón de jueces. Al final tuve que ir al Consejo del Poder Judicial más de 5 veces por este tipo de trato, ¿entiendes? Que ahora me dicen que es muy frecuente, más de lo que... Sí, perdón. No, yo creo que es que también influye mucho la presión a la que estamos sometidas, claro. Y eso que dices de la prisa y tal, pues es verdad que es que tenemos muchísimos casos que ver a lo largo del día. El trabajo es, en cierto punto, muy exagerado y yo creo que ya depende de la valentía y fuerza que tengas un poco para sobreponerte a eso o que realmente te dejes un poco llevar. Las 3 decidís, además, dedicaros al derecho laboral. ¿Y por qué trabajadores las 3, Cristina, en tu caso? Bueno, porque es lo que no defendía a nadie. No había sindicatos, no había los presos políticos. Si defendías a un comunista, tú eras una comunista, que por cierto lo era. Pero si defiende a un violador, no piensa que el abogado es un violador. Y entonces, yo sabía que lo que más necesitaban eran los presos políticos y los trabajadores. Y los trabajadores se notó rápidamente porque teníamos colas del 4º piso a la calle, porque empezó a correrse ya que había gente que defendía sus intereses, que el sindicato vertical eran empresas y trabajadores juntos.
y el presidente del sindicato de acuerdo con la empresa. Por lo tanto, eran situaciones que yo ya, pero fue por una conciencia política. Luego ya me enamora del derecho, me dice lo que puede solucionar, lo que puede hacer defensa, lo de que la gente se sienta defendida, y siempre me he dedicado a lo mismo. Sí, Nunca he trabajado con mi padre. Como que de primeras así el derecho procesal pues tampoco es lo más apetitoso del mundo con 18 años. No, efectivamente. Mira, para mí fue muy importante un catedrático que fue Joaquín Ruiz Jiménez, que me explicaba la filosofía del derecho, el derecho natural, que yo no sabía la existencia del derecho natural, pero el tema laboral yo me lo empecé a plantear a partir de la mitad de la carrera. Porque empecé a plantearme que no había sindicato en la universidad, no había, era el SEU, el oficial, y que era el momento en que empezaban a plantearse las comisiones obreras, en donde entraban gente de Vanguardia Obrera, gente del Partido Comunista, y yo empecé a ver el trabajo que hacían. Y de tal forma que en el quinto curso fui a ver a los que eran sindicatos clandestinos, que era la USO, me acuerdo que fui a ver a Enrique Barón, que pertenecía a la USO, y otros compañeros, fui a ver a otro sindicato que había y fui a hablar también con gente de comisiones obreras a través de la gente de Vanguardia Obrera. Bueno, y eso me dio la idea de que había que trabajar con los sindicatos clandestinos para defenderles. Y el último curso, ya cuando acabé, me fui a Trieste a hacer un curso de seguridad social a Italia, y aquello la verdad que fue bastante, para mí, muy revolucionario, porque tuve contacto con gente del PICI, del Partido Comunista Italiano, que estaban en ese momento cambiando en Italia, el Partido Comunista. Bueno, de tal forma que tuve clarísimo que me dedicaba al mundo laboral, y entonces le planteé a mi madre que montaba el despacho en mi casa. Yo el derecho laboral nunca me había llamado la atención, ¿no? Lo que pasa es que, no sé, pensaba en otras cosas. Me gustaba mucho vivir en el campo. Empecé a pensar que era lo del derecho agrario y todas esas cosas. Me había gustado, había estado pensando a lo mejor completar con un peritaje en derecho agrícola y tal y cual. Pero la verdad es que el Partido Comunista, a nosotras, a los que estábamos en el partido, nos lo planteó así. Comisiones Obreras necesita abogados y es lo que hay. Y entonces, pues una vez que entras, sí, dices, lo ves clarísimo qué es lo que tienes que hacer, porque ves un derecho que está hecho para favorecer y que tienes que conseguir que realmente el derecho defienda las causas para las que el derecho se ha creado, ¿no? María Luisa Suárez, entonces yo no sabía, pero ya estaba nada menos que en el comité ejecutivo del Partido Comunista, aunque fuera ilegal. Bueno, y era una señora para mí impresionante. O sea, yo no pertenecía al Partido Comunista, pero María Luisa Suárez era una abogada estupenda, mayor, y que efectivamente defendía con un cierto humanismo, Sí. Yo creo que... de ama de casa. De ama de casa, sí, bueno, pero defendía muy bien, sobre todo el tema del público, y yo creo que jugó un papel, por lo menos para mí sí era una referencia. A mí para ella me pareció que era la típica persona que cuando había un cliente, el cliente se sentía que el asunto para María Luisa era tan importante como para él, ¿no? Había una empatía, ella lo sabía hacer muy bien. Fue una maestra, ya te digo, a nosotros, a mí por lo menos, a la gente del Partido Comunista, de que yo recuerdo, nos lo dijo así: mira, se constituyen comisiones obreras, necesita abogados que os dediquéis a trabajar por comisiones obreras. Y así fue cuando se creó el despacho de la Cruz, en el que yo entré. Claro, yo creo que fue un momento muy interesante porque había unos cuantos abogados que se enfrentaban a defender a lo que se consideraba que no debía ser defendible, porque estaban en la ilegalidad, y yo de ellos aprendí mucho. Tanto yo estaba trabajando en Barcelona porque era mi novio y luego nos casamos y tal. Como ninguno de los dos nos dejaron acabar la carrera en Madrid, yo la tuve que acabar en Valencia por ser dirigentes demócratas, en fin, que no les gustábamos nada al régimen, y él también le hicieron expediente, él acabó en Barcelona y yo en Madrid, aunque tenemos la misma edad. Arquitectura era un poquito más larga que Derecho, y entonces nos fuimos a vivir los dos a Barcelona, y yo allí conocí también a los abogados del partido, a Solé Barberá, claro, y estaba Fina, y estaba, bueno, todo ese grupo, ¿no? Y estando en Barcelona fue cuando además me reclamaron mucho desde el despacho de la calle de la Cruz, dijeron, os necesitamos, veniros para acá. Oye, Manuela, ¿y qué era la magistratura de trabajo y cómo funcionaba? Pues mira, la magistratura de trabajo eran unos juzgados un poco especiales porque no estaban dentro de la jurisdicción ordinaria del Ministerio de Justicia, no dependían del Ministerio de Justicia, sí, dependían del Ministerio de Trabajo. Lo que pasa es que sí se exigía que fueran magistrados, o jueces o magistrados de la carrera judicial, pero las condiciones económicas eran mejores, ganaban más
los magistrados de lo social, y muchos se fueron de la carrera, digamos, de la justicia, de la organización de la justicia que dependía del Ministerio de Justicia, se pasaron a la del trabajo, ¿no? Entonces había otro ambiente. En primer lugar, no había corrupción, es decir, porque en los juegos de lo civil, que luego hablaremos de ello, había una corrupción extraordinaria. El que pagaba conseguía las cosas y el que no pagaba no las conseguía, ¿no? Pero esto era un poco distinto. Nadie. El ambiente era del Ministerio de Trabajo, se dependía del Ministerio de Trabajo, ¿no? Pero el procedimiento y todo eso sí que era, bueno... Judicial. Era judicial, pero era un procedimiento mucho más ágil, mucho más oral, es decir, era donde cabía mucho la posibilidad de la conciliación, los propios magistrados ayudaban a que se hiciera conciliación. Y había unos magistrados bastante buenos, ¿eh? Porque y otros efectivamente tenían porros también, bueno, sí, ¿eh? pero tenían que cumplir, yo me quedo siempre con los más buenos, porque si no pasaría fatal mi vida. Entonces, el problema de algunos magistrados buenos, yo creo que intentaban, primero les gustábamos la forma de que trabajábamos nosotras, ¿eh? Bueno, nosotras y otros compañeros, porque dedicábamos mucho tiempo. Yo creo que, aunque no estuvieran de acuerdo ideológicamente con nosotros, pero pensaban que lo hacíamos bien, que dedicábamos tiempo. Y entonces, bueno, pues había una buena relación, o sea, intentaban también ellos, tenían que aplicar la ley era una ley que no pero le favorecía, pero ellos se cosas. prestaban. Sí. Y luego, por ejemplo, yo recuerdo a algunos magistrados que pensaban de diferente forma, como fue Martínez Emperador, que luego fue asesinado por ETA cerca de mi casa, bueno, y Juan Antonio Linares, que eran unos magistrados que se estudiaban bien los asuntos y que, bueno, intentaban aplicar bien la legislación. Había otros cazurros. Yo me acuerdo de estar en el primer juicio de magistratura haciéndome una camisa blanca y mi padre me dio una corbata con cuello corredizo. Pues debió ser un día o dos, porque luego fuimos todos con vaqueros. No, y fíjate, que yo estaba mucho tiempo fíjate que aquí, en ese momento los que defendían a los trabajadores había los abogados de los sindicatos, abogados de los sindicatos. Y luego estábamos los abogados que defendíamos a los sindicatos clandestinos, ¿eh? Que ese era el tema. Trabajadores. Bueno, a los trabajadores, sí, pero que había diferencia entre los que iban del sindicato, de los abogados del sindicato, con los cuales también algunos tenían buena relación. Otros también nos miraban como enemigos, pero bueno. Mira, ¿sabes lo que yo me gustaría destacar? Que a todas esas jurisdicciones las educamos las abogadas y abogados que íbamos allí. Porque antes no existía muy poco, no habían salido los despachos laboralistas dedicados a eso, y entonces viene una gente avasallando allí, intentando conseguir buenas sentencias, bien preparados con los casos, y eso ya crea otro ambiente en la propia magistratura. Eso tiene mucha razón, Cristina. Yo creo que fuimos muy importantes en ese contexto para modificar. Por eso algunos magistrados nos miraban con simpatía y intentaban decir, bueno, pues... Yo me acuerdo que algunos decían, oye, yo como tengo algún día un caso, voy a vosotros. Hombre, a mí me vino uno de un ingeniero de la SKF que le pegaron casi los trabajadores, le hicieron tragarse una carta de despido. Y entonces, como lo gané todo y le gané el juicio falta, echaron al ingeniero y me viene a ver, mire, soy el de SKF. Dice, como usted ha ganado todo, porque yo le digo de verdad que me tragué la carta de despido. Digo, mire, yo no sé si usted se la tragó, pero mi cliente tenía razón. Y entonces, no, y aplicábamos e intentábamos. Por ejemplo, yo defendí muchísimos casos de chicas, ¿no? De Induico, del GAL, que había diferencias salariales clarísimas, ¿eh? Bueno, yo creo que eso hizo avanzar para que hubiera igualdad salarial, o sea que fue un avance. Fue muy emblemático que defendimos las huelgas, en un momento que no había derecho de huelgas. Una pregunta, Paca, ¿qué era el Tribunal de Orden Público? Bueno, pues el Tribunal de Orden Público que se creó en los años 62, me parece 64, que fue. Empezó después del fusilamiento de Julián Grimau, porque esperaron a que lo fusilaran antes de crear el tribunal. Era un tribunal que sustituía lo que hasta entonces había sido el Tribunal de la Masonería y la represión, y entonces era un tribunal que intentaba dar un matiz de menos represor, pero un tribunal represor, era un tribunal que perseguía pues, a todos los delitos que estaban penados en aquel momento, porque era el delito de asociación, de manifestación, de expresión, etc. Entonces fue un tribunal que jugó un papel represor. Había dos juzgados de instrucción y luego había un tribunal, que era el Tribunal de Orden Público, con 3 magistrados. Entonces, ahí, al final, como estabas todo el día también, porque defendías a muchísimos casos, date cuenta que en el Tribunal de Orden Público era único para toda España. Claro. Bueno, pues claro, el primero que figura en el ranking pues es Soler. El segundo que figura, me parece que fue Juan María Vandés, un vasco, o sea, porque catalán, los vascos vasco, y a los catalanes. Claro, y luego ya estamos María Luisa Suárez, Cristina y yo, ¿entiendes? Y luego ya
porque estábamos allí todo el día. Entonces era un tribunal que era represor, que le hicimos huelgas, precisamente porque no estábamos de acuerdo con ella, y conseguimos una huelga de no defender, y unido con los procesados, porque claro, los procesados, el que tú no les defendieras ante el Tribunal de Público les perjudicaba. Pero yo creo que como estábamos de acuerdo, porque defendíamos a los procesados por delitos de asociación, de manifestación, pues estaban de acuerdo con la huelga. Bueno, yo creo que fue un tribunal que jugó un papel muy importante, represivo, hasta el final, porque eso lo puede contar más Cristina, pues el juzgado de orden público fue el que juzgó el tema de los asesinatos de Atocha, exactamente, y dejó en libertad. Pues instruyó el mismo juez de orden público el que instruye el asesinato de Atocha. Y entonces deja en libertad a un procesado que era sobrino, era hijo de la secretaria de Blas Piñar. Y le da un permiso para ir a una boda, claro, aunque fuera de extrema derecha, no era tonto, le pedían 3.000 años de cárcel por todos los muertos y se escapó y nunca más hemos sabido de él. ¿Quién era Julián Grimau? Bueno, Julián Grimau era un dirigente del Partido Comunista que se fue a París, viene a España, clandestinamente, por supuesto. En la facultad, en segundo, detienen a Julián Grimau. Y entonces, bueno, pues nos conocemos que han detenido a ese señor, pero de repente le piden la pena de muerte. Y yo que voy a estar en un colegio de monjas, 13 años, y vi que de repente pedían la pena de muerte. Y teníamos un catedrático penal en segundo, un catedrático estupendo que estuvo desterrado en Salamanca, pero vino a Madrid y era Cerezo. Entonces nos dio una clase sobre la pena de muerte que a mí me dejó impresionada. Entonces ya aquello lo viví como una cosa particular. Y cuando le fusilaron, bueno, yo al año siguiente entramos en el Partido Comunista. Pero yo no entré en el Partido Comunista, pero yo creo que aquello fue un revulsivo para toda una generación, el que hubiera una persona que le pedían pena de muerte. Y que luego le han pedido a más gente, pero... Sí, o sea, yo creo que eso fue un antes y un después para efectos del Tribunal de Orden Público, yo creo que también. Sí, además era como muy vengativo, ¿no? Muy vengativo. Era de la guerra. Sí, era hechos que le imputaban que no hacía... Bueno, y luego yo creo que hay que también recordar que en aquel momento estaba el Tribunal de Orden Público, pero también estaban los tribunales militares en la calle de... Claro, es que lo único que había... Y fíjate que los tribunales militares, yo he ido a juicios de objetores de conciencia, o sea, que porque en aquel momento había servicio militar para los chicos, ¿no? Bueno, mi marido tuvo 18 años, 18 meses, perdona, en Ceuta, pero los que se negaban a ir al servicio militar por razones de objeción de conciencia, en el caso de los testigos de Jehová, yo he defendido a testigos de Jehová, o sea, y le pedían 6 años en el juzgado militar. Claro, eso ahora es muy difícil explicárselo a los chicos, primero porque no hay servicio, segundo porque a un testigo de Jehová que se prepare, te va dando propaganda para ver si te metes en el testigo de Jehová. Yo defendía al camarero de al lado de mi casa, que era testigo de Jehová, y le pedían 6 años en la calle del Reloj. Luego se le quedó mucho menos. Y luego, bueno, estuvo muy poco tiempo, pero estuvo ingresado en la prisión. Sí, los juzgados militares eran tremendos. Yo me acuerdo que tuve un caso de uno que le encontraron una revista de la UNESCO. Y efectivamente, le metieron un montón de años. Claro. Cristina, en el caso de, como lo mismo que hemos arrancado esa pregunta, que es lenta, que tiene ineficacia, que hay cierta politización, ¿tú qué puedes decir desde dentro? Y además como mujer jueza, que eso yo creo que también es importante porque el hecho de decir, oye, yo quiero desde una perspectiva de género también ejercer esta función, ¿no? y reivindicarla sin que se paternalice mi figura aquí. ¿Cómo funciona todo esto? Sí, a ver, yo aquí te diría por diferenciar dos temas. Por una parte, efectivamente considero que sí, que la justicia es que en el momento en el que no es rápida no puede ser eficaz, porque es lo que hablamos, en el momento en el que das tiempo para que cambien las circunstancias, tenías en cuenta al principio, deja de ser efectiva esa justicia. Obviamente esto también depende mucho de los medios que se vayan introduciendo y yo creo que un poco, o lo que siempre digo, es que la justicia no da dinero en cuanto dentro de los diferentes poderes del
Estado, la justicia no da dinero. En cuanto no da dinero, pues igual se invierte menos dinero en hacerla más rápida y eficaz o efectiva. Lo que antes se podía hacer por un funcionario, sin perjuicio de que obviamente todavía se puedan hacer cosas por los funcionarios también, pero hay ciertas cosas que se pueden agilizar con programas informáticos y no se utilizan y no existen esos programas informáticos. Yo cuando llegué a Marbella, que fue mi primer destino, y vi aquel panorama del programa bueno, se llama Adriano, yo es que cuando lo vi yo aquello dije, esto es la interfaz del Buscaminas de los años 90. O sea, yo me quedé alucinada, dije, yo aquí qué me voy a meter si no me pareció nada intuitivo, no es rápido. Y claro, al final este tipo de cosas van obstaculizando tu trabajo continuamente, entonces es imposible ser rápido, todo lo rápido que quisieras. Y a mí sí. ¿Tú qué vivencia has tenido, Manuela? Que bueno, ya la cogió de mayo. Bueno, yo tenía 30 y la edad que tiene ella. Pero ya llevaba ejerciendo. Cuando fui jueza, ¿no? No, pero yo lo que creo es que es muy importante analizar lo que ha pasado en la justicia para ver dónde hemos llegado, ¿no? Claro, ¿qué pasó? Después de la Constitución, empezó a verse que lo que pasaba es que en la justicia se pagaba dinero, los funcionarios cobraban pues cantidades que se les daba por hacer cosas que no les correspondía a ellos. Pero entonces, ¿qué pasa? Que los jueces tenían mucho menos trabajo, porque eran los funcionarios los que hacían las sentencias en el fondo. Yo recuerdo cuando estaba de jueza en La Palma, que como era una isla, tenía que venir la audiencia a la isla, en lugar de ir las personas que tenían procedimientos a Santa Cruz de Tenerife, que es donde estaba la audiencia, ¿no? Y pude ver por mí misma cómo funcionaba la audiencia. Llegaba allí la audiencia, tenían el juicio y ponían 2 notas en el papel y los funcionarios ahí como locos escribiendo la sentencia y los magistrados a la playa. Entonces se funcionaba así. Claro, ¿qué pasó? Cuando quitamos la corrupción y dijimos, aquí se ha acabado la corrupción, aquí nadie puede cobrar y tal. ¿Qué pasó? Que se dejó una estructura absurda que estaba pensada para la corrupción, para que si había que llamar a una persona a hacer 40 citaciones, porque por cada citación que se hacía se cobraba. Entonces interesaba precisamente hacer una burocratización absurda de la que vivía mucha gente. Se quitó la corrupción, pero no se quitó la burocratización. Entonces yo creo que ahora es una cosa terrible que los jueces no tenéis ninguna ayuda, porque lo suyo es que cualquier persona que tiene una categoría como un juez, que sería nivel 30 en la Administración General, tiene una persona para ayudarle en la redacción, para buscar las sentencias, para hacer las cuentas, para pedir todas esas cosas. Y no lo hay. Es decir, tiene que haber asistentes, los jueces tienen que tener a alguien que les ayude. Eso es verdad, pero también la digitalización tendría que favorecer. Vamos a ver, pero la digitalización Yo me acuerdo la primera, pero perdona, la digitalización tiene datos importantes, pero lo que tú no puedes hacer es que como juez tengas que estar tecleándote y a su vez haciendo cuentas y a su vez revisando expedientes que nunca tienen índice, que eso lo llevo diciendo toda mi vida, que cómo es posible que se hagan los expedientes no tienen índice. Si estuviera un poquito más ordenado. Claro, entonces por eso digo yo que es una cuestión de gestión y de modernidad, porque así no se puede seguir, porque efectivamente los jueces ahora mismo tenéis, y yo lo he tenido también, un trabajo tremendo, que no se puede trabajar en esas condiciones, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy importante, pero a su vez también hay que seguir reflexionando en cómo se estudia el derecho y cómo se estudian las oposiciones. No estudias más que normas, leyes, nunca estudias los efectos que producen las leyes, con lo cual tienes un desconocimiento social extraordinario que lleva a eso, por ejemplo, pues a no saber controlar bien una audiencia, porque nadie ha tenido esa experiencia, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante dar un cambiazo tremendo, acabar con las oposiciones. Yo soy absolutamente contraria a las oposiciones. Creo que la gente tiene que entrar en los jueces, en la judicatura, como asistentes de los jueces. Eso lo hacen en Alemania y los que valen se tienen que quedar y los que no, pues pueden hacer otra profesión, ¿no? Pero hay que dar un cambio radical. Pero lo va a dar también en la inteligencia artificial. ¿Qué le vas a dar? Pues mira, la inteligencia artificial va a dar cambios. La inteligencia artificial yo creo que sí que se podría utilizar un poco como herramienta, ¿no? Es decir, pues lo que hablabais, de que te haga un poco como asistente, la figura es de asistente, te facilito las sentencias que pueden tener relación con esto, te facilito, pues no sé, un resumen de los hechos y tal, pero claro, plantear que incluso puedan dictar, juzgar, dictar sentencias con los sesgos y prejuicios que se transmite a la propia inteligencia artificial. Eso no lo va a poder hacer. Veremos si no lo puede hacer al final, pero bueno, no lo debe de hacer. Yo creo que la inteligencia artificial tiene, como dice Cristina, un papel absolutamente mediático, que además ahora ya
Sí, ahora mismo, te quiero decir, hay una cantidad de datos respecto a la justicia. Sí, porque, con que te metas en el móvil. claro, acordaros antes que había que llevar libros, ahora no hacen falta. Hombre, Los los aranzadis aranzadis que los tenemos en los despachos. Entonces, de para mí, de nuestra. verdad, es una ocasión maravillosa para plantearnos de una vez por todas que hay que cambiar la justicia y hay que darla una vuelta y hacerla efectivamente que sea una justicia pues humanizada, pero que los jueces... Muy oye, verbal, muy cercana. y que los jueces no Y pueden no que todo dejarse... por escrito. No pueden dejarse la vida leyendo, como dice Cristina, demandas de 50 folios, o no sé, son cosas absurdas. Y luego, a ser su contrario, bueno, hemos hablado de que en la época que nos está narrando Manuela, la gente pagaba para evitar juicios, se vendían libertades, quitaban también los ceros a las fianzas, o sea, estamos hablando de una abierta corrupción. ¿Creéis, por otro lado, que se ha democratizado un poco el acceso a la justicia? O sea, ahora el acceso a la justicia tiene como un perfil diferente. También ese acceso tan masivo, por así decir, a la justicia hace que sea... Bueno, yo creo que la justicia ahora es limpia, que no lo era antes, por una razón, porque la verdad es que hay muchos funcionarios jóvenes y yo creo que la gente joven tiene claro que en el 99% de los casos es honesta. Y antes es que lo normal es que era cobrar de la justicia, era a este le cobró tanto, a este le cobró... Se había normalizado tanto y eso afortunadamente conseguimos que desapareciera. Pero antes no era delito. Bueno, pues sí, pero las da igual. yo que conste que Delito. nunca he pagado una Pues astilla, no, en la vía porque penal ni en la vía civil, eso es lo que te decía. pero y me salían los juicios. Ahora, es verdad que la gente pagaba astillas, o sea que el procurador entraba Pero y te mucho decía más en lo procurador. civil y eso. Sí, por Nosotros, eso. una de las cosas No, en laboral que sí no creo había que eso, hicimos pero- es educar a los tribunales, incluso políticos. Eran más respetuosos en las formas, luego en el fondo hacía lo que les daba la gana, porque era un tribunal político, pero a nosotros no nos chillaba uno, ni nos poníamos, ni No, tal. en magistratura está claro que no. Magistratura tampoco, porque educamos un poco el respeto. Los juzgados de lo civil, Y las lo penal, sí. suspensiones de Claro, pago, las eso que había. era otro mundo. Todo el tema de los medios de información, de los juicios televisados, etcétera, y casi saber qué es lo que está pasando. Yo eso lo viví con el juicio de la colza, que duró 14 meses, pero fue la primera vez que se sacó el juicio de la sala de... porque no cabía, porque claro, eran muchos afectados, o sea, muchas víctimas, y se sacó a la Casa de Campo en Madrid. Fue la primera vez que de la audiencia se sacó el juicio fuera y que se pusieron unos medios técnicos que hasta entonces no se habían puesto. O sea, que era, bueno, como era muy gordo el tinglao, o sea, haya habido un cambio también en la justicia, ¿eh? Para bueno o para malo. No sé si efectivamente ahora se filtra mira, todo, pero en aquel caso del juicio de la colza yo creo que fue bastante modélico como se llevó. Bueno, era un drama. Pero ¿eh? fíjate, me vais a perdonar, pero el hecho de la digitalización a veces ha tenido unas consecuencias realmente pintorescas. Sí, sí. Porque vamos a ver, desde el momento que los juicios se graban, Claro. no es necesario que los secretarios firmen el acta. Y sin embargo ahora se exige que los secretarios firmen el acta que no están en la sala. Es decir, que ya es el colmo. Es decir, que son cosas verdaderamente tan pintorescas que dices, pero ¿por qué se hace tan mal? Sí, Una en ese pregunta, sentido. Cristina, ¿tú qué opinas, por ejemplo, de la mediatización de los juicios? O sea, ¿crees que tiene una función pedagógica, como estaba diciendo Paca, ¿no? O sea, que al final estás ilustrando una situación que está afectando a lo mejor a mucha más gente de la que parece y, bueno, pues puede tener un impacto verdaderamente social más allá de la sala? A ver, yo creo que sí, que efectivamente tiene ese impacto social y que se divulga y se crea conciencia a través de esa mediatización, pero hasta un cierto punto. Porque a veces se nos olvida la protección de datos, no nos damos cuenta de que con esa mediatización se está perjudicando a una de las partes o a las dos incluso. Es un derecho de las partes que esa audiencia sea pública, pero ya si sabes que te están grabando, ya ciertas actitudes no son iguales. Bueno, entiendo depende. yo. Hay jueces que les da hemos igual. visto en los medios de prensa Hace 2 y que días, hemos- igual, y sí. que hemos dicho, qué Sí, horror, sí. no se Pero está fijaros, conteniendo. hay una cosa muy bonita que realmente en los procesos la ley lo que dice La es que publicidad. el juez tiene que al final decir en público su sentencia, ¿no? Eso no se hace nunca, ¿no? Y sin embargo estaría muy bien que se hiciera eso junto con una rueda de prensa, porque la gente preguntaría, oiga, magistrada, ¿por qué ha dicho usted esto? Y eso sí que sería realmente pedagógico. No hemos sabido dar ese paso de ser realmente pedagógicos.
Es que al final en derecho yo creo que todo es discutible y realmente si está, bueno, siempre nos meten en la cabeza que si todo está bien fundamentado en derecho o jurídicamente bien fundamentado, está bien, es suficiente. Pero claro, al mismo tiempo es discutible, tú puedes tener una opinión u otra, pero también se puede explicar. Y yo creo que esa parte es la parte que la fase, ¿no? La última fase que nos falta, que la sociedad entienda por qué una resolución y no otra, o incluso por qué de un mismo caso puede haber dos resoluciones distintas y están ambas bien fundamentadas, están ambas en el amparo de la ley y que no pase nada porque sean distintas y que se pueda dar y que no inmediatamente lo unamos a la ideología del juez X o a la ideología del juez Y, sino simplemente... Pero eso, pues yo estoy de acuerdo con Manola, eso sería un paso muy importante, pero ya sin dar ese paso, yo creo que incluso en este momento La publicidad. no se puede criticar, sí, judicialmente puedes recurrir a la audiencia y tal, pero no puedes criticar la sentencia, o sea, un ciudadano o un periódico, enseguida el juez piensa que no se le puede criticar su sentencia. Yo no estoy de acuerdo, yo creo que, Hombre, es que no se podíamos la criticar. fundamentación... Yo acepto la crítica. De hecho, pero- seguramente hice muchas muy criticadas. Pero la fundamentación es que es una fundamentación que no es accesible para la gente, porque el artículo 500 no sé qué y tal y cual, y venga rollo y tal, hay que hablar. Hay que explicarlo. Hay que explicarlo. Yo me acuerdo que cuando yo iba a la Salesa, yo vivía al lado de la Salesa desde pequeña, desde que me vine a Madrid. Y como ya me conocía, todos los viajeros se ponen en la plaza, las Salesas, en los tribunales supremos. Cuando hace mucho frío se van allí que está calentito y cuando hace más calor se van allí dentro que está fresquito. Y cuando me veían con la toga, se venían todos detrás de mí. Y entonces me decía el presidente, ¿es que ya te has traído la clase? Digo, yo no he hecho nada, se han venido detrás. Y le digo, pregúntele por qué han venido. Y le preguntó el presidente y dice, es que esa es la única que entendemos porque habla alto y explica las cosas, porque aquí no oímos al fiscal, no oímos a nadie y la única que la oímos es ella. Así que, digo, voz de megáfono, voz de justicia. Oye, Cristina, me gustaría que nos contases un poco, porque tú escribiste un relato que se llama Señales, bueno, pues qué es y cómo surge. Vale, este relato forma parte de un libro que escribimos dentro de la Asociación de Mujeres Juezas de aquí de España. Varias compañeras, pues bueno, nos dimos cuenta que al final del ejercicio de la justicia y de nuestras propias vidas podía sacar ciertos relatos de violencia de género. Y los escribimos, hemos sacado un libro que se llama Hijas del Miedo y que cuenta relatos de violencia de género desde el punto de vista de juezas y fiscalas. Y entonces, claro, lo mágico que surge de ahí es que ningún relato tiene nada que ver con otro, tocan temas totalmente distintos o tipos de violencia de género distintas. A veces el caso termina bien, a veces termina mal, a veces se judicializa, otras veces se retira la denuncia, lo que viene a ser la vida misma. El caso concreto en el que me baso, aparte de mi experiencia personal, es que yo tuve un supuesto en el que vino una chica que era una adolescente que a mí me impactó un poco porque, bueno, en este caso la había pegado su madre a ella. Claro, yo tenía claro que tenía que proceder contra la madre por ese acto de violencia contra la hija, ¿no? Pero me di cuenta de que había una historia detrás. Y entonces, pues hablando tanto con la hija como con la madre, hay un evento que se suele producir en la violencia de género y es que al final, cuando es una persona que convive continuamente con la violencia de género, no tiene otra forma de salida o de entender el cariño, el amor y tal, que a través de la violencia. En este caso, me enteré por las declaraciones y demás que la madre había sido víctima de violencia de género habitual y que de hecho la niña y ella habían estado en casas de acogida porque había sido una violencia de género muy grave durante toda la infancia de la niña. Entonces, pues digamos que la madre responde a esa situación de la niña con violencia, pero porque lo que trata es de evitar que la niña siga con una relación tóxica con una pareja. Y al ver eso, no tiene otra forma de hacerle ver a la niña que eso está mal que pegarle a ella, que es muy triste. Es que es muy triste, pero es así. Pero es que lo que ha dicho Manola, que es que a veces es muy importante saber cuáles son las consecuencias. Hombre, claro, de cómo actúas. Bueno, y hay una cosa que yo creo que es muy importante, es que de una sola cosa casi que parece como un diagnóstico clínico, ¿no? O sea, que alguien te llega y te dice, me duele esto, y realmente lo que tiene a lo mejor es una depresión. O sea, sí, porque vives solo. Yo creo precioso, porque muchas veces en un pleito lo que tienes que averiguar es cuál es la de verdadera razón del pleito y no la formal que te dan, ¿no? Yo eso lo comparto. Claro. Es que yo creo que ahí, yo siempre lo digo, en la justicia hay que tener empatía. Y ya
¿vas a tomar la misma decisión que otro compañero? Probablemente sí, pero para llegar al camino de la misma decisión, ¿por qué no puedo escuchar a esa persona, saber qué hay detrás y ver si de otra manera le puedo ayudar? ¿Tengo que adoptar una orden para proteger a esa niña? Sí, pero eso no quita que yo pueda coger y decirle a la madre, oye, pues igual con una intervención de un psicólogo puedes afrontar esta situación y en un tiempo pues puede que esa relación vuelva otra vez a juntaros a la madre y a la niña, porque no hay una intencionalidad de violentar a esa hija, no es una maltratadora, sino que es una consecuencia de lo que ella ha vivido anteriormente. Claro, esa empatía, que es otra forma de entender, yo creo, la justicia, no quita que tú apliques la ley y sigas con el procedimiento exactamente igual que cualquier otro compañero, pero simplemente das un pasito más, ¿no? Lo que dices tú, Cristina, yo creo que es muy importante y además hay que plantear que para profundizar en el hecho es que tienes que tener empatía. Tienes que ponerte en los zapatos del otro, que es la empatía, ¿no? Lo que pasa es que a mí me parece que como de esas cosas ni se habla en la carrera de Derecho, ni se habla en la oposición, luego no se sabe. Y luego ya, para más colmo, por ejemplo, es sorprendente que no haya trabajadores sociales en los juzgados. Yo siempre he pensado que en cada juzgado tenía que haber 3 trabajadores Totalmente sociales. Totalmente de acuerdo. Y mira, yo en todos los sitios donde he ido lo he planteado, pero luego cuando yo me he ido lo han quitado. Es decir, que es una cosa sorprendente. Cuando yo llegué a la audiencia dije, te falta una trabajadora social, te viene un problema, una libertad provisional, necesitas hacer un estudio social, ¿no? Pues no lo hay. Y eso indica el gran cambio que tenemos que hacer en la justicia para hacerla humana y eficaz, ¿no? Y solamente será eficaz si es humana. Sí, a mí me da un poco la sensación de que a veces hago un poquito ese trabajo también, que luego lo pienso y digo, esto extralimita un poco de mis funciones. Pero ¿sabes qué pasa? Que entonces... Los abogados lo hemos hecho de esa manera. Claro, pero no puede ser, porque te quiero decir, llega un momento de decir que la gente empieza a quererse jubilar cuanto antes. Bueno, yo estoy por hacer un estudio de la cantidad de gente que se ha muerto joven. Yo tengo muchos compañeros que han muerto, mucho mayor que ellos, y han muerto, porque es verdad que es un trabajo muy tenso en el que no hay ayuda. El que no haya un asistente, por lo menos, para cada magistrado, para cada magistrada, para cada jueza, es imprescindible. ¿Puedo hacer un inciso breve? Sí. Que cuando ha dicho Manuela lo de la humanización y la empatía, la ley que entró en vigor en 1971, pero que se dictó en 1966, en su preámbulo, que lo que hace realmente es abolir la prohibición de que las mujeres no entren... Porque tienen sentimientos. Sí. Es que... Y es que decían que cuando la regla decían que no podíamos juzgar, es decir, se daban unas cuestiones para prohibir la presencia de la mujer, como para el Código Civil, que el marido era por la ley, por la naturaleza y por la historia superior a la mujer. Todo eso se decía y ha tenido que ir quitando obstáculos, barreras. Y además, una carrera de obstáculos. Además dice que no se cuestiona la capacidad para juzgar, pero que se trata de proteger los sentimientos de la mujer, no permitiéndola juzgar. Sí, es increíble decirlo de los sentimientos. Eso está muy bien. Y lo de la regla, que también lo decía. Bueno, pero eso no, la regla no lo ponía. No lo ponía, oye, no lo ponía en el preámbulo, pero era una de las causas que también ponía. Pero es que en el preámbulo las causas biológicas. Sí, los sentimientos en el preámbulo sí pone sentimientos. Los partidos políticos, ¿crees, Paca, y así hacemos un pequeño volantazo de tema, que están haciendo política a través de los tribunales? Hombre, yo creo que sí, está clarísimo. O sea, me parece que negar la evidencia pues es absurdo. O sea, yo creo que lo están haciendo. O sea, que efectivamente hay asuntos que llevan a la judicatura que no tenían que llevarlos. O sea, hay querellas que tú dices, pero esta querella, ¿qué está basada? Hay 3 instrumentos en una sociedad democrática, que es el legislativo, el judicial y el ejecutivo. Bueno, pues cada uno tiene su papel. Y entonces el papel del legislativo pues es legislar a través de las Cortes. El papel ejecutivo es ejecutar la ley. Y el judicial es usar la justicia para que efectivamente sea una sociedad más democrática. Pero claro, si hay algunos legislativos o ejecutivos que la utilizan a través de los partidos políticos, pues entonces se mezcla todo. Y luego, claro, todo esto con la lentitud de la justicia, pues puede haber un asunto político o no político, pero que afecta a personas, que dura tiempo y tiempo y se hace lo que se llama la pena del telediario, que es más gorda, porque claro, a veces no es tanto la sentencia, que la conoce tu familia y 4 más, pero el telediario lo ve todo el mundo, ¿eh? Entonces yo creo que todo esto hay que cambiarlo. Precisamente en el vértice de la cuestión de la politización de la justicia, yo creo que ahora muchos juristas estamos viviendo con ansiedad lo que está pasando en Estados Unidos. ¿Quién está parando a Trump?
los jueces. Por eso yo creo que es tan importante el tener claro que siempre, bueno, algunos, pero que siempre tiene que haber algún tipo de control de la actividad política por parte de los jueces. Pero tiene que tener una determinada estructura. No puede valer el que sirva como un instrumento de la utilización de la mentira, de la utilización de la calumnia. Y claro, como el diálogo político ahora mismo se está centrando en la desautorización, el insulto, la mentira, pues ¿qué pasa? Que todo eso, esa especie de suciedad, esa especie de barro, va a un lugar que no tendría que ir, que es a la jurisdicción, porque a la jurisdicción sí tiene que ir, y es muy importante el control de la actividad política. La actividad política tiene que ser conforme a la Constitución, y los tribunales constitucionales tienen que ser políticos y no partidarios, pero tienen que ser políticos, porque la Constitución es política, ¿no? Yo eso creo que es muy importante. Sí. ¿Qué se dice ahora? No, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir Manuela, y yo ampliaría un poco más, pues que yo creo que necesita más financiación de medios para que puedan agilizarse más. Y creo, por otro lado, que es muy importante, de alguna forma, que los que entren a formar parte del mundo de la justicia, pues procedan también de muchas, de la sociedad que es muy variopinta, no de un determinado tipo de personas que puedan pagar a sus hijos los estudios. Yo eso creo que también puede contribuir a mejorar la situación. Bueno, y luego me parece pues que hay que intentar ver cómo conseguimos no desacreditar también las instituciones, y si se desacreditan, pues estamos desacreditando lo que es la vida democrática, ¿no? Y yo eso creo que también hay que cuidarlo, y que se acepte que se pueda criticar también a los jueces, porque también, igual que yo tengo que aceptar como política o como abogada que me puedan criticar, pues que también a los jueces se les pueda criticar, y no pasa nada, porque pueden cometer errores o pensar tú que los han cometido. Yo la verdad que creo que el problema de las oposiciones y eso no hace jueces capaces de transformar la justicia, sino que se ha aprendido la lección, y eso te hace ya un encastillamiento de tu propia formación. Yo creo que debía haber otro tipo de preparación de los jueces para llegar, y de las juezas para llegar a sus puestos, que además, pues como ha dicho antes Manuela, puede ser como ayudando a jueces y a juezas, y el que valga, valga, y el que no, para cura, perdón. Oye, no. Perdón por lo de cura. Se te van a enfadar los curas. Por eso he dicho que perdón por los curas, que ha sido una expresión popular. Y en cualquier caso, lo que sí creo que es que hay que dar un vuelco a la justicia, como decía Manuela, pero que la información es muy importante, que la publicidad es muy importante también en la justicia, porque lleva implícita la crítica a la justicia, pero que también la información tiene otro proceso que de ser objetiva, veraz, etcétera, y entonces todo es un mare magnum que hace que se resuelva en la justicia lo que tenía que resolverse en la política. Y hoy hay jueces que están tirando adelante la demanda del abogado cristiano, del otro que no sé de quién le da el poder ni nada de eso, pero está intentando mezclar la ideología que no es la política, la ideología personal, la ideología cultural, y eso está dañando montones a la justicia, porque ya no obedece a criterios democráticos, sino muchas veces hacer de lo que no tiene valor en la calle, hacerlo valer en los tribunales. Y eso me parece que es un problema de desprecio a la justicia, y que la propia justicia se embarque en todo ese tipo de temas. Una de las bases, efectivamente, es la humanización de la justicia. No nos olvidemos que los jueces y las juezas somos personas, obviamente tenemos nuestros pensamientos y nuestras opiniones, pero romperé una lanza también a favor de mis compañeros. Todo esto de lo que se habla al final son ciertos casos puntuales que sí, más o menos, más numerosos o menos numerosos, ¿no?, que van saliendo, pero que realmente los que estamos en juzgados de pueblo y demás no nos movemos por criterios políticos, y es la mayoría. Entonces, el problema, yo creo que, si bien sí que creo que hay que hacer una mayor divulgación, dar más información, e incluso debería estudiarse algo, aunque sea un poquito de derecho en los institutos, si me apuras, ¿no?, y que entiendan esas resoluciones judiciales, como he dicho antes, todo es discutible en derecho. Entonces,
deberíamos estar sujetos a la crítica, pero intentando que eso no afecte a la confianza que hay o que debe tener el ciudadano en la justicia, porque entonces dejan de acudir los que realmente necesitan de una actuación de la justicia y no avanzamos tampoco. Pues recogemos todas estas impresiones, todas estas reflexiones. Ha sido de verdad interesantísimo, como siempre, escucharos desde vuestra experiencia, también pues desde lo que tenemos ahora mismo ya en primera línea. Ojalá. Y bueno, además, no solamente que recogemos el título del libro, sino la asociación, que también hay asociaciones a día de hoy de mujeres juezas que se están moviendo en activo. Estupendo. Y muchísimas gracias por vuestro tiempo y gracias a vosotras y a vosotros por vernos pues un capítulo más. Las Abogadas y Compañía es un programa original de RTV Play en colaboración con The Voice Village. Las protagonistas son Manuela Carmena, Cristina Almeida y Paca Sauquillo, y la presentadora es Inés Hernán. En este capítulo hemos contado con la presencia especial de Cristina Mere. Las directoras y guionistas son Sara Cuesta y Conchi Cejudo. El director ejecutivo es Ricardo Villa. Alberto Fernández es el director de RTV Play y Eugenio Saavedra y Dani Seseña son los productores ejecutivos de RTVE. La directora de producción es Carmen Tabernero. El productor técnico en el rodaje, Juan Miguel Fernández. En la producción de RTV Play han estado Renata de las Heras y Fuen Ruiz. Durante la grabación de estos episodios hemos contado con el asesoramiento de Jesús Duba y con la asistencia en producción de Leire Rodrigo y Sofía Zurdo. El director artístico es Iván Abel García, el director de fotografía, Adrián de las Heras. El diseño de cabecera es de Marcos Núñez y el coordinador de postproducción es Juan Miguel Fernández. Como operadores de cámara hemos contado con Adrián de las Heras, Marcos Núñez, Álvaro Limiñana, Miguel López y David Marcos. El sonido directo lo ha hecho Jessica Heredia, la edición es de Marcos Núñez y Alejandra Martínez, la postproducción de sonido de Pablo de Diego, el maquillaje de Mar Albaladejo y Marta Fernández. Nuestro agradecimiento especial a Iloema.